Hola, bienvenidos a Virtudes, bienvenidos a Hermética Aplicada. Primero que nada espero estén muy bien y como siempre darles las gracias porque están acá escuchando y porque se interesan por este tipo de material. Hoy hablaremos de las virtudes en Aristóteles, no solamente desde un punto de vista académico, que sí lo vamos a explorar así, pero también expondré las relaciones que tiene esta con un crecimiento espiritual, un crecimiento personal o, como lo denomina Julia Annas, el florecimiento humano o la eudaimonía, ¿no? También, bueno, siempre hay de mi perspectiva o de mi pensamiento o de las relaciones a las que me lleva a estudiar este tipo de temas y este tipo de doctrinas. Entonces, bueno, vamos a estar explorando todo eso. En la descripción les estaré dejando un artículo que es escrito por mí y en el que se basa todo este episodio. Espero les guste y por favor lleguen al final para que puedan sintetizar toda la información que además estaremos extendiendo más acerca de las virtudes en Aristóteles en episodios posteriores, donde hablaremos de las virtudes como la prudencia, la justicia y todo lo que son las virtudes cardinales presentadas por este autor. Entonces, bueno, gracias por estar acá nuevamente y ya empecemos. Empecemos hablando acerca de la palabra virtud. La palabra virtud nace en Roma, en la época de los emperadores y las legiones, deriva de vir, que significa hombre, pero no hombre en el sentido de género masculino, sino de una facultad del hombre. Yo lo vería más bien como un atributo que tiene el varón de ser un guerrero o de esa viralidad de ser un varón, ¿no? De allí nace la palabra virtus y que esta es la versión latina de la arete griega. Ya vamos a profundizar acerca de lo que es la arete. En sus orígenes esta palabra estaba asociada, como ya lo dije, a cualidades netamente masculinas como el coraje, la firmeza y la capacidad de acción. Es como una conducta que se esfuerza y está alejada de la pereza o de la inacción o del abandono o de una dejadez, ¿no? Sino que es muy masculino, muy de acción, muy hacia afuera. Pero el griego es muchísimo más sutil que el romano, ¿no? Más estético, se podría decir. No busca solamente una dureza del carácter desde este punto de viralidad y de hombre y de varón y de guerrero, sino que el griego apunta a una calidad total, es decir, a la excelencia, a la arete. Esto le abre interrogantes a Aristóteles, ¿no? En donde emprende una búsqueda acerca de, pero ¿y entonces cuál es esa excelencia? ¿Qué es lo que... Cómo llega el hombre a la excelencia humana, ¿no? Y emprenden toda una búsqueda que es lo que desarrolla todo lo que él viene a exponer, su doctrina acerca de las virtudes y todo esto, ¿no? Esta arete la consigue el hombre a través del cumplimiento de su ergón. El ergón viene a ser su obra, su función, que es lo que hace al hombre, lo que su... no sé si ya denominarlo propósito, pero es la actividad propia. Según Aristóteles, él explica que este ergón trasciende la vida sensitiva y trasciende la vida vegetativa, porque tanto la vida vegetativa como la vida sensitiva la compartimos con los animales y con las plantas. Entonces, el ergón humano tiene que ser algo muchísimo más trascendente y muchísimo más grande, que se podría definir entonces como la actividad del alma conforme a la razón. Julia Annas, que es una autora que estaremos nombrando mucho en este episodio porque hizo un gran trabajo
estudiando la ética en Aristóteles y me gusta mucho su visión y su perspectiva, porque también es bastante platónica. La vamos a estar viendo, ¿no? Ella nos comenta que dicha excelencia no solo se fundamenta en el cumplimiento de unas normas morales, sino en una actuación coherente. Esto es muy importante, y en un comportamiento habitual. O sea, que nuestra actuación sea coherente y conforme a un hábito que hemos ido desarrollando, y que no solamente se quede como en una teoría, sino que es práctica. Este carácter práctico también se lo da Aristóteles a su doctrina de las virtudes. O sea, le da un carácter práctico a la virtud a través del hábito. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Entonces, Anas nos dice que alcanzar la vida buena se trata o se logra a través del cultivo de disposiciones estables, es decir, crear una base sólida para poder pensar, sentir y accionar. Entonces, esto es lo que viene siendo la arete griega. Y esta es la excelencia que se alcanza mediante la virtud. Bien, antes de pasar al siguiente punto, quiero hacer como una especie de mapa mental muy rapidito, en donde aclarar las funciones del alma según Aristóteles. Aristóteles divide las funciones del alma en dos, en las funciones irracionales y las funciones racionales. Dentro de las funciones irracionales están las ya mencionadas vida vegetativa y vida sensitiva. A estas funciones irracionales, Aristóteles le otorga las virtudes éticas, y a la función racional del alma le otorga las virtudes dianoéticas. ¿Qué son las virtudes dianoéticas? ¿Cómo ve el autor esto? Estas virtudes o sea, a fines de lo que quiero que sea la lista de reproducción y a fines de lo que hemos estado estudiando, no nos vamos a extender tanto en estas virtudes dianoéticas, sino que más bien nos vamos a enfocar en las virtudes éticas, ¿no? Pero bien, a modo de repaso, estas virtudes dianoéticas se adquieren por enseñanza o reflexión. Según nos explica el autor, estas virtudes son las que le otorgan al hombre el estado más elevado de la felicidad, que es tener una vida contemplativa, la contemplación, porque se encuentra o está relacionada, o esta vida contemplativa se consigue cuando se integra la sabiduría, porque esto permite que el humano actualice lo más elevado que hay en él, que es el intelecto, alcanzando de esta forma la aprehensión o la adquisición de verdades más elevadas, de verdades, se podrían decir, absolutas. Y según el autor nos explica, o él la relaciona más a esta vida contemplativa, la relaciona más a la divinidad, como a una vida que puede llevar un Dios, y la aleja un poco de la condición humana. A mí esto, aquí es donde yo meto de mi cucharada, me pareció muy bonito y muy acertado, y mientras estaba estudiando lo relacioné mucho, esta vida contemplativa, con la facultad de omnipresencia que se le otorga a Dios al cosmos, al todo, a la fuente. Cómo es que está siempre presente, cómo es que hay una presencia absoluta y simultánea en toda la creación. Es como si esta fuente o Dios, esta conciencia, está en todo el tiempo, ¿no? Entonces sí parece que esta vida contemplativa y esta presencia que está inmersa en llevar una vida contemplativa, como yo lo veo, no es solamente ser un observador, sino que es estar presente. Es bastante
como una facultad divina, ¿no? Una facultad que trasciende el espacio físico y trasciende la condición humana y trasciende, sí, la naturaleza del hombre. Pero yo no creo que sea del todo imposible no llegar completamente aquí, ¿no? En este plano físico, en esta experiencia humana, sea posible llegar completamente a este estilo de vida contemplativo, pero sí creo que nos podemos acercar a ellas. Y en esta investigación me di cuenta que el ego tiene mucho que ver. Y yo no hablo de eliminar el ego para poder tener una vida contemplativa. Yo no creo que el ego tenga que ser eliminado. Yo creo que el ego tiene que ser saneado, porque al final el ego es nuestra personalidad, nuestra individualidad o nuestra individuación, que eso no tiene que ser malo. O sea, nosotros aquí estamos experimentando la separación, estamos experimentando qué es estar separado del pensamiento de Juana y de Juan y de María. O sea, estamos experimentando eso. Entonces yo no creo que el ego tenga que ser completamente eliminado, sino que tiene que ser saneado. Es decir, que nosotros podríamos alcanzar una vida contemplativa si logramos que el ego se vea liberado de como estas percepciones y mecanismos que atan el razonamiento, mecanismos que nublan el razonamiento y la percepción, creencias limitantes, rencores, todo esto que hace que no tengamos un racionamiento y una percepción objetiva. Entonces creo que a través de sanar el ego y quitarle al ego todas estas capas, podríamos nosotros ser capaces de llegar a una observación, una presencia y una vivencia de nuestro universo, de lo que somos nosotros, cada uno de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Y de cierta forma podríamos nosotros entonces alcanzar una omnipresencia o alcanzar una vida contemplativa de nosotros mismos, pero no de una forma egoica, sino de una forma experimental, como contemplar el universo que somos nosotros, contemplar toda la complejidad universal que somos cada uno de nosotros, como ya lo dije, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestro pensamiento, de todo lo que implica encarnar el alma en el cuerpo, en un cuerpo humano, ¿no? Sensaciones físicas, sensaciones emocionales, mentales. Entonces es como estar haciendo una fenomenología todo el tiempo con nosotros mismos, con nuestra vida, contemplarla, observarla, ver cómo los fenómenos surgen y se presentan exactamente en la conciencia, sin que ésta esté cubierta o arropada por unos mecanismos, como ya lo mencioné antes, que nublan la percepción y el razonamiento. Creo que contemplando o alcanzando esta omnipresencia en sí mismos, vamos a poder alcanzar o vamos a poder conocer la complejidad universal. O sea, y aquí estoy hablando de un todo que se refleja en nosotros. O sea, vamos a poder ver o conocer el macrocosmos que por los momentos no logramos contemplar como un Dios, como la fuente, como lo uno, pero sí podemos conocer el microcosmos que somos nosotros, podemos conocer ese microuniverso que habita en nosotros, que al final es un fractal de todo eso que es el todo lo grande, ¿no? Como nosotros también formamos parte de esa orquesta y de ese orden que existe y que ha sido lo que ha podido manifestar todo y crear todo. Entonces se haría posible no solamente el conocimiento de eso, sino que yo creo también que nos podría acercar a la divinidad, o sea, nos podría acercar a Dios.
y así poder alcanzar nosotros a través de esta contemplación y este saneamiento del ego una integración absoluta pues con lo eterno y con lo divino. Ahora vamos a entrar de lleno a profundizar en las virtudes éticas que se asocian, o el autor las asocia con la parte irracional del alma, específicamente con la parte sensitiva del alma, o la función, mejor dicho, sensitiva del alma, ¿no? Estas virtudes éticas se encuentran en el segundo grado de felicidad, o sea, están en el top 2 de felicidad, o lo que otorga felicidad al hombre. Para Aristóteles, estas virtudes éticas son hábitos operativos buenos, es decir, que se adquieren con la repetición de actos. Aristóteles le da un carácter práctico a las virtudes y no se tratan solamente de cualidades que se manifiestan de forma automática, sino que hay detrás un carácter, un carácter voluntario, una conquista voluntaria, una libertad de decisión guiada por la razón, a comenzar este ejercicio de llevar una vida virtuosa. Esta repetición o realizar frecuentemente un acto es lo que llamamos hábito, y este es el medio que nos permite manifestar la facultad de hacer lo que antes no se podía sin necesidad de reflexión consciente. Es decir, vamos a ir estructurando, vamos a ir ejercitando, y va a llegar un punto en donde no va a ser necesario hacer una reflexión consciente, sino que ahí sí entra una actuación automática guiada hacia lo bueno y hacia la virtud, ¿no? Entonces, la virtud para este autor no es solamente un conocimiento teórico, sino que también es una conducta estable que se forma a través del hábito. Es muy interesante cómo es que desde la antigüedad, básicamente, Aristóteles está planteando lo que ahora la neurociencia explica, o lo que ahora la neuroplasticidad nos da como una visión o una perspectiva, ¿no? La neurociencia explica que los hábitos repetidos generan cambios estructurales en el cerebro. Cuando una acción como meditar, tocar algún instrumento, pintar o alguna práctica, incluso practicar la virtud, por ejemplo, la templanza, se realiza de forma frecuente, se activan redes neuronales. Y esto también me lo acotó un amigo: no solamente se activan redes neuronales, sino que crean nuevas redes neuronales, ¿no? Además, Donald Heath, que es uno de los padres, se podría decir, de la neurociencia, explica cómo la repetición fortalece la sinapsis específica. La sinapsis es la conexión entre redes neuronales, entre diferentes redes neuronales. Estas conexiones se fortalecen haciendo que la acción se vuelva más eficiente. Cada vez que actuamos, por ejemplo, con justicia, con templanza, con valentía, es como si estuviésemos tallando o estructurando, o como imaginemos que es algo de arcilla, como si estuviésemos moldeando nuestra capacidad de decidir virtuosamente o prudentemente. La forma también en la que nosotros nos vamos a presentar al mundo, la forma en la que el mundo nos va a ver a nosotros, la forma en la que nosotros vamos a ver al mundo desde la virtud va a cambiar, ¿no? Este hábito no solo va a formar el carácter, y es importante, sino que también está haciendo química con nuestro cuerpo, está modificando físicamente nuestro cerebro, haciendo que la virtud básicamente se encarne en nuestra estructura misma, en nuestro cuerpo, en nuestra decisión. Y no solamente
en ciertas cosas, sino que es holístico. Nos vamos a volver completamente unas personas virtuosas en todos los aspectos de nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros proyectos personales, con nuestros gustos, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, o sea, porque va a estar encarnada la virtud en nosotras desde un punto de vista, desde la neurociencia, ¿no? Ya estamos moldeando y tallando nuestro cerebro para que actúe con virtud. Como ya hemos visto, la repetición es lo que va a cristalizar el hábito, pero hay algo que debe mantenerlo, y ese algo que mantiene el hábito es la ética. Porque aunque el hábito forma disposiciones estables, no garantiza que el sujeto actúe bien en cada circunstancia. La virtud requiere saber cómo, cuándo y por qué actuar. Exige una forma de sabiduría distinta al conocimiento teórico o técnico. La respuesta a cuál es entonces este tipo de conocimiento que requiere la virtud, la respuesta que le da Aristóteles es la prudencia, ya que esta no es un conocimiento teórico, sino una disposición práctica. En la Ética Nicómaco, Aristóteles define la prudencia como una disposición racional que permite actuar y deliberar correctamente sobre lo que es bueno y conveniente para la vida en su conjunto. La prudencia es una de las virtudes que ocupa un lugar especial, por llamarlo de alguna forma, ya que articula el saber racional con la acción ética y tiene un aspecto práctico que es el discernimiento, eso que permite deliberar correctamente es el discernimiento. Este representa un proceso mediante el cual el individuo evalúa las circunstancias particulares, considerando lo que es bueno y lo que es conveniente en cada caso. Es decir, el discernimiento es la parte práctica de la prudencia. A mí esto me encantó cuando en el estudio lo presentan de esta forma. O sea, es como, claro, yo que tengo una fascinación por el discernimiento, esto me pareció espectacular. Es como, wow, es muy importante. Me encanta. Es el hombre que logra encarnar esta prudencia, el hombre que logra encarnar esta práctica, esta facultad de poder decidir y evaluar correctamente, es un visionario, porque esta evaluación y este proceso de discernimiento lo lleva a ser capaz de leer con anticipación tanto patrones de comportamiento como ver cómo se mueve, nosotros diríamos cómo se mueve la energía, pero es ¿cómo lo explico? Sí, una facultad que le va a ayudar a redireccionar su accionar, a poder observar con anticipación, ¿no? Es una anticipación racional y de esta forma va a poder orientarse. Una orientación es un visionario, es como poder ver antes, anticiparse a determinadas cosas, lo cual le permitirá desenvolverse o orientarse con sabiduría. Según José Ramón Ayllón, Marcial Izquierdo y Carlos Díaz, que son unos autores de un libro de historia de filosofía, explican que la providencia, o hay un fragmento en uno de sus textos que dice: de toda esa actividad de previsión, visión previa, que los romanos llamaron providencia, deriva la palabra prudencia. Ver previamente y adelantarse a los acontecimientos, medir las consecuencias antes de obrar, verlas venir.
cuando yo leí esto y vi mi impulso hacia lo espiritual, lo místico y lo esotérico, de una vez relacionó esta facultad con la clarividencia, que nosotros bien sabemos que se trata de un don espiritual, como un sentido, ¿no? Asociada también a la visión. Pero esta palabra clarividencia no siempre, o sea, desde su origen, no tenía que ver necesariamente con connotaciones sobrenaturales, sino que se refiere a la capacidad de percibir y comprender con lucidez. Su etimología deriva de la palabra clarus, que significa claro, lúcido o brillante, y videre, que es ver. Viene del francés, viene de una palabra francés que no sé pronunciar, pero estos elementos de clarus y videre son latinos. Si bien académicamente que yo esté asociando estos términos como la providencia o la prudencia con conceptos un poco más místicos y esotéricos, podría ser una aberración. Yo no lo veo no las veo distintas, o sea, puedo quitarme como ese prejuicio y poder verlas por lo que son y poder ver que existe una analogía funcional entre ellos. La ética por un lado, o mejor dicho, la prudencia por un lado, guía a la acción ética a una deliberación racional sobre lo particular, pero la clarividencia permite captar una profundidad, un aspecto que no es propiamente físico ni de la experiencia, no es empírico, sino que es una captación de verdades muchísimo más profundas que trascienden este plano. Esto hace que, si bien esta comparación entre la prudencia y la clarividencia no tengan una equivalencia o un equilibrio doctrinal, o sea, no estén a la par académicamente hablando, porque sabemos que se le ha restado un poco por el razonamiento o por la razón o por todo este pensamiento guiado solamente por la razón, se le ha restado al aspecto intuitivo o a esta forma intuitiva de poder adquirir un conocimiento. Es evidente que tanto la clarividencia como la prudencia comparten una dimensión del discernimiento. Las cuales permiten que el individuo se oriente hacia lo conveniente y lo verdadero. Aunque la adquisición de este conocimiento venga de dos fuentes distintas, una venga de la razón y otra venga de la intuición. Pero ambos casos se trata de una forma de visión interior que va a iluminar el juicio y la elección del sujeto. Entonces, también todo esto de la etimología, de la providencia, se me hizo muy evidente de cierta forma la relación que tenía este don divino o este don espiritual con la prudencia como virtud práctica en Aristóteles. Entonces, bueno, continuemos. En la Ética a Nicómaco, Aristóteles nos plantea lo siguiente: la virtud moral es un término medio entre dos extremos, determinado por la razón y por aquello que decidiría el hombre prudente. Ok, aquí hay varios conceptos que vamos a analizar, ¿no? El término medio viene a ser la naturaleza común de todas las virtudes que hemos venido estudiando, que son las virtudes éticas. Es precisamente esta naturaleza, es la de ser término medio entre dos extremos viciosos, el defecto y el exceso. Acerca del término medio hay muchísima información en internet, pueden ir a profundizar en esto. Yo no me quise como extender demasiado en esto,
pero hay mucha información en internet, y si quieren algo con un tinte más espiritual, Lorena Barrera le hizo un episodio que creo se llama Virtudes. Ella obviamente utiliza este concepto y hace una relación también con la virtud de Platón y la virtud estoica, la filosofía de Platón y la filosofía estoica, pero plantea muy lindo y queda muy claro acerca de lo que es el término medio, y también da ejemplos prácticos. Pero a modo de ejemplo, el término medio o la virtud ética de la valentía tiene sus dos extremos viciosos. El defecto de la valentía vendría a ser la cobardía, y el exceso de la valentía vendría a ser la temeridad. Y así con cada una de las virtudes que se ubican en este término medio. Pero esta naturaleza de ser término medio no se trata de una mediocridad ni de una simple capacidad de moderación, ¿no?, entre los dos extremos viciosos, sino que es una medida cualitativa del bien moral, determinada precisamente por la que ya hemos estado estudiando, la prudencia. Esto implica que el punto medio o el término medio no es aritmético, sino que es ético y contextual, y depende de la persona, la situación, el juicio prudente. No es prefijado ni está determinado, sino que es relativo. ¿Pero relativo a quién? Nos dice Aristóteles, relativo a nosotros. Pues si para uno es mucho comer 10 y poco comer 2, lo correcto será que coma 6. Pero si 6 será poco para el atleta milón y mucho para el que se inicia en los ejercicios corporales. Por tanto, todo conocedor evita el exceso y el defecto. Evita el exceso y el defecto y busca el término medio, y lo prefiere, pero no el término medio de la cosa, sino el término medio relativo a nosotros. Cuando estaba estudiando esto, yo entré como en conflicto. Entré en conflicto porque dije, bueno, pero la relatividad se presta como a desorden, ¿no? A un poco de caos. Hay que ser un poco más objetivo que es lo relativo. Entonces volvemos a la cita inicial que dice: la virtud moral es un término medio entre dos extremos, determinado por la razón y por aquello que decidiría el hombre prudente. Y aquí está la respuesta. Determinado por la razón y por aquello que decidiría el hombre prudente. Entonces, este relativismo está saneado a través de una figura ejemplar, que es el hombre prudente. Para Julia Annas, este hombre prudente o este agente moral es aquel que tiene la capacidad de responder con la inteligencia a la complejidad de la vida, responder con inteligencia a esto. Permite que esas pasiones o todo lo que puede llevarlo a los extremos viciosos, bien sea el defecto o el exceso, estén alineados o arropados por la razón. No las elimina, sino que hace que se armonice con su juicio ético. Esta figura ejemplar o este hombre prudente no es un ejemplar ideal inalcanzable, ni es estático, ni es pasivo, sino que se trata de un ejemplar que es aprehensible y adaptable a cada uno de nosotros. Por eso es como relativo, ¿no? Cada uno de nosotros puede ejercer o encarnar este rol de hombre ejemplar y de hombre prudente, porque existe una disposición interna del sujeto que le permite el ejercicio y la integración de una funcionalidad ética aplicada a cada una de sus decisiones. Este hombre prudente no es simplemente alguien que aplica reglas morales, sino que es alguien que ha desarrollado una habilidad práctica para vivir bien. Y aquí es donde es la prudencia, ¿no? Recuerden que estábamos hablando que la prudencia era una disposición práctica, donde ser virtuoso implica un razonamiento práctico que se asemeja al juicio y a una habilidad. Entonces este hombre prudente no es solamente
vamos a llamarle como algo estático, algo que está ahí, que lo tenemos que alcanzar de determinada forma de actuar todos exactamente igual. Es relativo, pero es porque cada uno de nosotros tiene que moldearlo, ¿no? No dejar de nuestra personalidad, ni dejar de ser quienes somos, ni lo que es funcional también para nosotros, para nuestra vida, ¿no? Dependiendo a qué nos dediquemos, dependiendo cuáles son nuestras pasiones, pero no de estas que nos llevan a los vicios, sino nuestros gustos, que nos apasiona, que nos gusta, ¿no? Entonces todo esto se puede ir moldeando e ir adaptando. Para esto es necesario transitar un proceso también de autoconocimiento y de comprensión sobre nosotros mismos. Según yo lo entiendo, es necesario conocer cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Se identifican las debilidades para transformar y poder elevarlas, y las fortalezas para que se mantengan y se perfeccionen a través del ejercicio de una vida virtuosa. Esta comprensión y este conocimiento sobre nosotros mismos nos ayuda a adoptar una postura de responsabilidad sobre quiénes somos nosotros y nuestro accionar. Y también esta responsabilidad o esta disposición de encarnar el hombre prudente viene completamente desde la libertad. Hay una disposición interna y una voluntad desde un principio, el decir yo quiero ser un hombre ejemplar, yo decido dentro de mi libertad empezar a generar buenos hábitos, empezar a llevar, a ejercer y a ejercitar lo que es tener una vida virtuosa, o empezar a decidir a través de la virtud, ser prudente. Todo esto es una disposición interna, viene desde la voluntad, y por consiguiente está regido por la libertad y no por una obediencia. Y esto es importante porque la virtud debe entenderse como una habilidad práctica que se cultiva a través de la experiencia y de la reflexión, y no como una imposición. No es una obediencia a normas externas. Entonces, en conclusión, cada uno de nosotros puede encarnar al hombre prudente si nosotros logramos comprender cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Nos empeñamos en explotar esas fortalezas y a sanear o a elevar esas debilidades. Entonces podríamos estar encarnando al hombre prudente, y este relativismo entonces estaría no en nuestro accionar, o sea, no sería como un relativismo caótico ni nada por el estilo, sino que estaría más bien asociado a la fórmula que somos nosotros, a todo lo que nos compone a nosotros, nuestro temperamento, nuestro comportamiento, nuestra personalidad. O sea, adaptar cada una de estas virtudes a nuestras debilidades y fortalezas, como lo vengo diciendo, y esto nos permite llevar una vida o alquimizar la fórmula que nosotros somos, o sea, transmutarla, transformarla mediante estos hábitos positivos. En este tránsito se va a develar quiénes somos nosotros, de dónde venimos, y nos volvemos un conocedor, un sabio, un alquimista, que va a poder determinar lo que debemos evitar, es decir, sobre qué entornos no vamos a estar, sobre a qué personas tenemos que alejarnos. Conocernos nos va a permitir también evitar como estar dentro de ciertos círculos o de cierto entorno que nos permita, como diríamos con tintes más espirituales, pecar, ¿no? Caer como en el vicio, caer en los malos hábitos. Y también entonces nos permitiría agregar
algo que nos falta, como, bueno, en esta vida, si lo vemos desde este punto de vista, en esta vida yo vine a conquistar la perseverancia, y entonces saber que por allí va tu camino, ¿no? En ser perseverante con tus metas, con tus objetivos y todo eso. De esta forma vamos a poder también mantener un equilibrio en esta analogía que vengo haciendo en la composición química, y una coherencia ética también en nuestra respuesta a cómo enfrentamos las complejidades de la vida y las situaciones que se nos presenten. Ahora hablaremos acerca ya de la última parte de este ensayo que les estoy presentando. Creo que es la parte más complicada. Voy a intentar dar lo mejor de mí para poder explicar esto. La posición que tiene la virtud, según lo que hemos estado estudiando, específicamente el punto medio, es entre dos polos, el defecto y el exceso, ¿no? Pero para ser más gráfica, esto es si lo percibimos desde una perspectiva aérea. Pero esta no es la única perspectiva o el único punto de vista que nos presenta el autor acerca de la virtud. Si nos imaginamos por un momento que podemos hacer zoom en este término medio, nos vamos a dar cuenta de que existe también una perspectiva paralela, es decir, paralela a nosotros, paralela a nuestra visión, ¿no? Y que debajo de la virtud o de este punto medio se encuentra el vicio como contraparte de la misma, como antónimo. Usando la escala del bien, la virtud sería entonces la perfección y el vicio sería la corrupción. La virtud, nos explica Aristóteles, se trata de un estado moral en el que la razón y el apetito están en armonía. El apetito viene a ser las pasiones. La razón se mantiene en una visión pura del bien, consigue armonizar estas pasiones y haciendo que la orientación del hombre hacia lo bueno sea natural. El vicio, por el contrario, da la impresión o la ilusión de que razón y apetito están en armonías, pero esta armonía es desviada porque su orientación es hacia el mal, porque existe una corrupción de la razón donde el vicioso no manifiesta, esto es importante, no manifiesta remordimiento por sus acciones, sino que al contrario, racionaliza su propio mal y es incapaz de reconocerlo como tal, sino que cree que es el bien o lo bueno, o sea, vive autoengañado. Entonces, bien, partiendo de acá, vamos a hacer que estamos estudiando ese zoom que hicimos, ¿no? Ese acercamiento. Entre la virtud y el vicio se encuentran dos figuras a las que Aristóteles denomina estados morales intermedios. Estos estados morales intermedios son dos: la continencia y la incontinencia. Según el autor, la mayoría de los hombres no nos encontramos polarizados completamente hacia un estado moral o hacia el otro, sino que existe una pelea interna entre la razón, que es la que va a dictar lo que está bien y lo que es conveniente, y los apetitos o las pasiones, que se orienta hacia lo que no nos conviene, o sea, es lo contrario a la razón. Y esto genera una ambivalencia en nuestra respuesta ética. O sea, no son completamente estables, sino que siempre hay una disputa. Cuando esta batalla interna sigue a la razón, estamos ante una tendencia continente de esa decisión, pues es contraria a los apetitos desordenados y todo esto, ¿no? Y cuando la decisión que estamos tomando sigue a los apetitos, entonces se dice que la tendencia de esta decisión es una tendencia incontinente. Aquí hay una diferencia
o se hace una diferenciación entre el vicioso y el incontinente. La figura del incontinente está en grados, muy importante esto, más cerca de ser virtuoso que el vicioso, ya que en el incontinente se mantiene pura la razón y todavía existe la posibilidad del remordimiento, cosa que, como ya lo dijimos, no posee el vicioso. Y el remordimiento es un canal hacia la reflexión, es decir, si nosotros cometemos un acto, tomamos una decisión o algo así que no está orientada hacia el bien, todavía logramos sentir un remordimiento, el cual va a poder llevarnos o el cual nos lleva a la reflexión. Y la reflexión es sumamente importante porque vamos a poder ver sobre la mesa todas las cartas, por así decirlo, toda la situación, y poder determinar en dónde pudimos haberlo hecho mejor y en dónde estuvo nuestro, vamos a llamarlo, talón de Aquiles, en donde fui un poco débil en mi decisión o cómo puedo mejorarlo, ¿no? Y mediante el hábito y la repetición de acciones orientadas al bien, el incontinente puede pasarse al estado continente y finalmente a la virtud. Es decir, el incontinente tiene un acceso todavía dado por el remordimiento y a su vez por la reflexión a ser virtuoso. Esto es muy interesante porque este tránsito gradual entre estados morales, yo le encontré un eco o una relación con la tradición hermética, que es lo que estudiamos en este canal, específicamente con lo que la filosofía hermética denomina el principio de polaridad, que ya lo hemos estudiado en el canal, en otros episodios, pero por aquí vamos a ver un repaso, ¿no? Este principio de polaridad afirma que opuestos son de la misma naturaleza y pueden transformarse entre sí por grados, es decir, elevar su grado, o también se podría decir elevar su frecuencia, y de esta forma ser transformados, pero que son, vamos a llamarle principios o conceptos que tienen la misma naturaleza. Para este principio, para la filosofía hermética, todos estos principios que ellos explican, incluyendo el de polaridad, que no es el único, ya sabemos que son 7, se encuentra en todo lo manifiesto, desde las características físicas como frío, calor, grande, pequeño, sentimentales o emocionales como amor, odio, o sea, aquí se pueden ver los antónimos, ¿no? La dualidad. Entre otros ejemplos puede estar la luz y la oscuridad, el blanco y el negro, ruido, silencio, positivo, negativo. Y aquí me di cuenta que también está manifiesto en estados morales como el continente y el incontinente. Según el principio de polaridad, este cambio de polos que plantea Aristóteles cuando la persona con tendencias, vamos a llamarle incontinente, logra llegar a una tendencia continente y luego logra avanzar hacia una vida virtuosa, es posible porque tanto el incontinente como el continente son de la misma naturaleza, porque este principio de polaridad explica que las cosas de distintas naturalezas no sería posible transmutarla, o sea, la transformación y la transmutación y el desplazamiento en grados es posible porque son de la misma naturaleza. Por ejemplo, el amor no podría convertirse en calor, o sea, no existe como una misma naturaleza o una misma esencia que les permite que ellos puedan transformarse el uno por el otro. Partiendo de esto, surge la pregunta entonces, ¿cuál es la naturaleza común
que tiene la figura del continente y la figura del incontinente, que hace que estos dos estados morales sean paralelos entre sí, estén en la misma línea gradual, más no en el mismo grado. Y cómo es que es posible que el incontinente vaya de un grado a otro, es decir, vaya de incontinente a continente y luego de continente a virtuoso. Creo yo que la respuesta las da la misma doctrina de Aristóteles, en donde él explica esto de acto y potencia. La potencia es una posibilidad, ¿no? No es una ausencia como tal, sino que es una presencia virtual, una presencia ontológica, algo que está allí latente esperando a que se den las condiciones adecuadas para actualizarse, para pasar de potencia a acto, a actualidad, a actualizarse, ¿no? Las condiciones para que se dé esta actualización, es decir, para que pase de incontinente a continente y luego de continente a virtuoso, creo yo, como los veo yo, se disputan previamente a la toma de decisión. O sea, en esa batalla interna, en esa disputa en el que si vamos a actuar conforme a la razón o conforme al apetito, allí se está debatiendo como esas condiciones, ¿no? En cuanto, como ya lo dije, si será orientada a la virtud o no. Lo que quiere decir que la naturaleza común que permite que al incontinente ascender en grados y transformarse en virtuoso es que se trata de una potencia moral sustancialmente humana, es decir, que todos estamos como potencialmente, o todos tenemos la posibilidad de poder decidir o de poder crear estas condiciones para que se actualice de una forma o de otra. Para Aristóteles, el cambio no es una destrucción, sino una actualización de la potencia, es decir, cuando la potencia se convierte en acto. Y este acto, según dentro de esta figura del continente y del incontinente y todo lo que venimos hablando, de esta narrativa que estamos dando, se da en la decisión tomada. Cuando yo decido, cuando yo tomo la decisión y esta decisión va a ser orientada a la virtud o no, eso es el acto, lo que actualiza la potencia moral y la que determina si va a tener una tendencia hacia lo vicioso o hacia lo virtuoso. Quiero ya concluir diciendo que cada uno de nosotros está llamado a generar las condiciones adecuadas, pasar por este proceso que, si bien vemos, es de discernimiento, de saber si nuestras decisiones van a ser continentes o incontinentes. Todos tenemos esta posibilidad, esta potencia, como lo dije, es sustancialmente humana, pero todos estamos llamados a actualizar nuestra esencia y que ésta sea orientada hacia el bien. Es el llamado de nuestro espíritu. Es lo que es espíritu, o lo que nuestro espíritu o lo que nuestra alma aspira o espera de nuestro comportamiento, para así poder alcanzar la plenitud, la eudaimonia o el florecimiento humano. La virtud entonces es el acto, o sea, ya es la práctica de una potencia moral. Es lo que permite la transformación del individuo, es el resultado de un cambio de polaridad, de polarizarnos desde lo incontinente o lo más cercano al vicio hasta la virtud, ¿no? Todos estamos con una disposición, todos tenemos esta disposición latente de inclinarnos hacia el bien. Bueno, espero les haya gustado, espero les haya servido. Sé que quedó un poco largo, pero bueno, hice mi mayor esfuerzo para no
sonar tan dispersa y que se extendiera y que se extendiera y que se extendiera. Abajo en la descripción, creo que ya lo dije al principio, voy a dejar el artículo para que lo lean. Allí está toda la información de esto, un poco más sintetizada, más organizada. Bueno, ya saben, ¿no? Las posibilidades que da la escritura. Entonces, bueno, espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio de Virtudes. Aún no sé muy bien cuál va a ser. No sé si va a ser de Santo Tomás o vamos a seguir explotando las virtudes en Aristóteles. Creo que sí. Vamos a hablar acerca de la prudencia, la justicia, la templanza y todas estas virtudes cardinales. Pero bueno, espero les haya gustado. Les mando un abrazo, un beso y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.